licenciada en Pedagogía Infantil y Pedagoga Hospitalaria, especialista en Neuropsicología del Aprendizaje y Tecnología Educativa, experta en el diseño, implementación y evaluación de estrategias y recursos educativos digitales inclusivos con el uso pedagógico de tecnologías asistidas adaptativas en ámbitos educativos de discapacidad e inclusión, educación especial, hospitalaria y domiciliaria, dirigido a maestros, psicopedagogos, equipos técnicos, estudiantes con discapacidad y sus familias. Desarrolla y asesora proyectos para Latinoamérica de formación docente en innovación educativa e incorporación pedagógica de la tecnología, accesibilidad en ambientes educativos inclusivos, implementación del diseño universal de aprendizaje, recursos de apoyo y adaptación para discapacidad e inclusión educativa. Además, es investigadora y docente, asesora proyectos de inclusión de tecnologías en ámbitos educativos, hospitalarios y domiciliarios para los Ministerios de Educación de Colombia, Chile, Brasil y Paraguay. Bueno, qué responsabilidad. Matías, ¿me ayudas con las diapos que se ven cortadas? Si podemos hacer, o si no ponemos el PDF. Bueno, muy buenos días. Yo me siento más cómoda hablándoles desde de pie. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Desayunaron? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, somos pocos, ya vamos a ser muchos más en un rato, pero aquí estamos transitando y conviviendo hace un par de días y por ahí no todos nos conocemos. Entonces quiero pedirles que en un minuto nada más miren a su compañero de atrás, se saluden, se cuenten de dónde vienen y qué hacen. Soy profesor de tal área y soy de tal lugar. Salúdense un poco y reconózcanse con los compañeros que tienen atrás. Quienes van llegando, les pido que se sienten un poco más acá porque me siento muy sola. ¿Quieres sacar alguna foto desde abajo ahora? ¿Quieres sacar una foto desde abajo ahora? Bueno, ¿de allá para acá? Que salga con las diapos, sí. Gracias. ¿De dónde son? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué los motiva a estar aquí? No vale con el compañero del lado porque a ese lo conocemos. Con el compañero de atrás, que es el que no conocemos y del que no sabemos nada. ¿Listo? ¿Ya nos conocimos? ¿Está? Bueno, vamos a compartir un rato acá conversando acerca de lo que hace a las realidades, a los desafíos, a las buenas prácticas en educación inclusiva en Latinoamérica. Para poder desarrollar este tema, les voy a confesar algo. La verdad es que a mí me ha correspondido hoy un tema que es muy técnico, muy teórico. Entonces, lo que he tratado es de sintetizar al máximo esas ideas centrales que debemos conocer. Y me voy a quedar un rato más invitándolos a hacer un paseo, un viaje por Latinoamérica para que recorramos país a país las realidades y vayamos conociendo qué es lo que pasa en nuestra región. Así que me van a perdonar que las primeras 5 diapos son pesadísimas, voy a tratar de hacerlas fáciles, pero tengo que partir de las normativas para poder enmarcar lo que vamos a presentar. Y al final vamos a compartir esta presentación con ustedes porque he preparado una serie de recursos que les va a permitir conocer más estas experiencias de las que vamos a hablar. Vamos a ir por esta agenda, 4 puntos. Vamos a hablar de las realidades, desde las normativas y los principios de las comunidades y los organismos internacionales que los han desarrollado. Vamos a pasar por las realidades país a país y allí vamos a reconocer buenas prácticas en educación inclusiva. Y vamos a terminar haciendo un reconocimiento de los desafíos regionales, porque los desafíos para todos los procesos que habitamos, en los procesos educativos, los desafíos son oportunidades de mejoramiento de las que aprendemos todos. Y al final vamos a dejar unos recursos para que ustedes puedan empezar a transitar más con esta información y empiecen a acceder a materiales multimedia que les permiten conocer la actualidad, el hoy de lo que está pasando en la región. Bien, esta primera parte que es la que me van a perdonar estos 5 minutos muy aburridos, pero en las que tengo que conceptualizar y que todos estemos de acuerdo porque aquí hay una variedad de profesionales que están asistiendo, ¿cierto? Levanten la mano quienes son profesores o maestros de la escuela inclusiva. Maestros.
Levanten así altísimo porque tengo una luz al frente que no los veo. Genial. Levanten la mano quienes son estudiantes en formación. Bien. Directivos, administrativos. Bien. ¿Y los demás? ¿Fans de la inclusión? Fans de la exclusión. Voy a bajar porque es muy incómodo hablar desde acá. ¿Me ayudas? No vaya a hacer el papelón de que me caiga en la escalera. Chicos, esto es un momento de gloria, caminar por esta escalera. Le voy a agradecer a mi intérprete de señas de hoy, que le va a tocar la tarea más difícil del día, y es interpretarme con mis 95 palabras por minuto. Así que voy a tratar de ser considerada contigo y hablar despacio y que se entienda. Y si hablo muy rápido, que alguien me diga que pare un poco. ¿Saben que soy colombiana? Soy colombiana, vivo en Argentina, voy a Brasil, a Chile, a Paraguay, es un poco todo, un gran universo de países de la región que me han ofrecido la oportunidad de conocer maestros y equipos y proyectos, especialmente en lo que hace a mi ámbito de las tecnologías, pero también en lo que hace a la asesoría del trabajo en aspectos administrativos y de gestión, curriculares y pedagógicos en la región. Desde ese lugar les hablo. Pero primero les hablo desde un lugar de maestra, de pedagoga infantil, de conocer y transitar muy bien la escuela regular, la escuela hospitalaria, la escuela inclusiva. Desde ese lugar les hablo, para que empecemos a trabajar sobre estos conceptos. Bueno, sabemos todos, y sobre todo quienes están en formación, me parece muy importante que tengan estos principios. Sabemos todos que las normativas que hacen a la educación inclusiva vienen de organismos internacionales que se han ocupado hace algunos años de proveer a todo nuestro escenario de principios, de normativas, de leyes, que son las que hacen que sea realidad la educación inclusiva. Los proyectos regionales no serían posibles si no hubiera desarrollo de políticas regionales, que son las que permiten esta implementación. Y nuestros referentes más importantes vienen desde la Convención de la ONU y desde los aportes y las recomendaciones de la UNESCO. Entonces, esta parte por eso es un poco pesada, porque tenemos que hablar de algo que algunos ya conocen, pero que es el centro de lo que hace a la actividad regional. Entonces, acá les voy a pedir que me disculpen unos minutos de algo muy teórico. Sabemos todos que la Convención de la ONU propone promover, proteger, desarrollar todos los aspectos que hacen a las condiciones de igualdad y de uso y de apropiación y de uso de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, nuestra normativa regional se basa desde la Convención de la ONU, la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Toda esta diapositiva que van a ver ustedes va a quedar acceso para que ustedes puedan verla, y en cada una de las imágenes que ven acá pueden hacer clic y van a descargar el documento de apoyo. Sé que entre nosotros hay expertos que conocen muy bien esta normativa, pero también sabemos que hay muchas personas en formación y muchos administrativos y directivos que es muy importante que tengan este material en su escritorio, que lo revisen, que lo analicen, que lo armen y desarmen con sus equipos para que lo puedan conocer mejor. La UNESCO también nos propone unos principios rectores. Son muchas palabras, van a quedar ahí. Lo que me interesa de estas palabras es que pensemos que esta convención nos habla de ejes temáticos de los que hemos estado todos nosotros conversando este día y medio. Del respeto, de la dignidad, de la igualdad, de la inclusión, de la identidad, de la autonomía. De eso habla la Carta de la Convención de la ONU. Y nos ofrece también una definición que afortunadamente nos da un piso, pero que, como todos los conceptos en lo educativo, genera un paradigma que ha ido evolucionando por suerte. Sabemos que en años anteriores, en los inicios de los desarrollos de educación inclusiva o de educación para la discapacidad, fíjense cómo ha transitado el concepto, hacíamos un reconocimiento de esa definición de discapacidad como el déficit o la deficiencia auditiva, motora, sensorial, cognitiva, intelectual, como queramos nominarla, pero esta definición reconoce lo que no tiene
lo que le falta a ese estudiante que tenemos al frente. Y nuestra mirada superadora de esta definición va un poco a observar y analizar que tenemos estudiantes que tienen una discapacidad, pero también nuestra mirada tiene que ir hacia el potencial y hacia lo que ese estudiante sí tiene y sí puede. De eso se trata, digamos, el cambio de paradigma, pero nos tenemos que parar en una definición que nos ha dado el panorama, que nos ha dado el camino allanado desde hace unos 15 años para trabajar. Esta convención es del 2008, pero años anteriores, con cartas anteriores que fueron desarrollándose, nos fueron dando lugar, primero, para hacer un reconocimiento de la discapacidad, que era fundamental, nominarlo, entenderlo, saber que existía la discapacidad. Nuestra mirada superadora, y como idea principal de hoy, quiero que pensemos que el reconocimiento de la discapacidad es importante para entenderlo y conceptualizarlo, pero que nuestra mirada educativa y pedagógica tiene que ir a lo que ese estudiante sí tiene y sí puede, a su potencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece razonable la propuesta? Es un cambio de paradigma, pero fue necesario que nuestras legislaciones regionales partieran de una definición y de una distinción de principios y de derechos para luego proponer esta mirada superadora, que es la mirada regional con la que muchos países de Latinoamérica en la actualidad proponen sus programas y proyectos educativos. ¿Sí? Hasta el momento, ¿se entiende? ¿Está muy difícil lo que estoy diciendo, querido intérprete? ¿Está bien? Muy bien. Primera idea, tenemos una definición de la discapacidad, pero ¿hacia dónde vamos? A entender lo que ese estudiante sí puede y sí tiene, a su potencial. Ahora, me fui hacia atrás. Bien. También la Convención de la ONU nos ofrece dos conceptos de los que hemos hablado y que son muy importantes para quienes se están formando en el ámbito, en el contexto de educación inclusiva, que tienen que ver con los ajustes razonables y la accesibilidad. Hemos hablado mucho de eso ayer, hablaremos más tarde y mañana de diferentes lugares, pero es muy importante que esto se haya entendido, se haya estudiado y se haya propuesto en esta convención que le ha dado marco a lo que se ha desarrollado en la región. Las políticas de cada uno de los países de Latinoamérica han tenido que responder a estas propuestas de mejorar la accesibilidad y de hacer ajustes razonables. ¿Ajustes en qué sentido? En poder hacer adaptaciones, modificaciones, ajustes, tanto a los aspectos que hacen a la accesibilidad como a todos los componentes educativos, didácticos o pedagógicos de las propuestas que tenemos en la región. Y me interesa mucho destacar este concepto de accesibilidad. A ver, digamos que con mi motricidad, estamos fallando con la motricidad, les cuento. Tengo que reconocer ahí mi déficit de motor. Me parece muy importante que podamos destacar nosotros cómo es posible este desarrollo de la accesibilidad como algo que pensábamos que era, como lo tenemos en la actualidad, nos parece normal, pero no lo teníamos antes. Entonces, que se piense en hacer accesibles a los edificios, accesibles a los lugares, accesible la comunicación y la información, que hoy yo tenga un intérprete para quienes no pueden escucharme y que pueda tener un texto para que pueda ir tomando nota de lo que yo estoy diciendo, era algo de lo que con lo que no podíamos contar hace 10 años. O sea que seguíamos hablando de discapacidad, de inclusión, sin dar medios de accesibilidad a las personas. Entonces, hagamos un reconocimiento, o este ejercicio de hoy es un reconocimiento de lo que no teníamos y de lo que ahora tenemos, y que es normal para nosotros. O sea, hoy no podríamos pensar este escenario sin esa rambla. No podríamos tener una conferencia sin una rambla hoy, en un ámbito como este, pero estamos en 2019, hace 10 años esto no era tan sencillo ni tan fácil. Entonces, por eso la Convención de la ONU nos ofrece esas posibilidades. Y yendo más a lo concreto de la Convención, que facilita, que propone y que expone el derecho a la educación, le sugiere a los ministerios de educación de la región
tener acceso a la educación primaria y secundaria gratuita o de fácil acceso, y a educación para los adultos, ay, se movió la diapo, pero bueno, a los adultos, una formación efectiva con adecuaciones o adaptaciones o configuraciones. Hay muchos conceptos nuevos que surgen al respecto de este tema, pero justamente este reconocimiento desde la Convención a que nuestros estudiantes tienen derecho y legítimamente tienen que poder cursar primaria, secundaria y tener acceso a formación o aprendizajes técnicos en educación superior es muy importante en la región y es un valor a destacar. Voy terminando con la parte aburrida. Díganme que no están tan aburridos, que son las 10 de la mañana y yo les estoy hablando de la Convención. Pero es muy importante este marco para que entiendan por qué Latinoamérica se ha desarrollado, como les voy a mostrar a continuación. También la Convención propone medidas de apoyo personalizadas y son aquellas con las que contamos hoy. El acceso a lectura en braille, el acceso a tecnologías aumentativas que le permiten a los estudiantes y nos permiten a nosotros acceder a la información, como vemos acá en la pantalla, y que además proponen, estas normativas de la Convención proponen, sugieren, casi que obligan a que los ministerios de educación regionales tengan formación docente, ubíquense acá en el cuadro inferior, formación docente, materiales y recursos de apoyo, estrategias y metodologías desarrolladas al respecto y formatos para favorecer la accesibilidad. O sea que la normativa nos da todo. Necesitamos formar a los maestros, ejecutar los derechos que los estudiantes tienen y hacerlo en términos de accesibilidad para todas las condiciones con las que contamos en el aula. Avanzando hacia lo que hace, hasta el momento les he hablado de la Convención desde la ONU. El otro ente gubernamental fundamental que ha modificado, que ha influido mejor en el desarrollo de las políticas regionales es la UNESCO. Por ahí lo sabemos todos, pero para quienes no lo tengan muy fresco, la UNESCO ha propuesto un plan, un programa de los objetivos de desarrollo sostenible que van a todas las facetas de la inclusión y de la actividad educativa y en general el desarrollo de las comunidades en la región, pero lo que nos interesa a nosotros aquí, lo que nos interesa a nosotros aquí es conocer y entender que el objetivo dentro de ese mapa de objetivos, el nuestro, el que nos compete en educación, es el objetivo 4. Me voy a permitir leerlo acá en la parte derecha. Este objetivo 4, le estoy dando la espalda a la cámara, el señor camarógrafo nos tiene que perdonar a todos los que nos movemos un montón porque les cuesta muchísimo seguirnos. Este objetivo 4 propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Miren qué tres palabras, miren qué palabras tan grandes: inclusiva, equitativa y de calidad. O sea, se da por entendido que la educación debería ser esto, pero no lo es, no es del todo, porque todavía en nuestra Latinoamérica grande tenemos regiones donde no llega a hacerse efectiva toda esta intervención educativa inclusiva. Entonces, como fundamento de nuestras normativas regionales también tenemos este objetivo de desarrollo sostenible, que nos invita a realizar actividades y proyectos que sean del ámbito educativo, que sean inclusivos y equitativos para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es muy difícil este objetivo y los programas y planes regionales a nivel de Ministerio de Educación tienen que trabajar por hacerlo efectivo y es muy difícil porque representa muchísimas modificaciones a las estructuras y a los programas educativos, pero sobre todo representa un desafío, y acordarán quienes por ahí trabajan más desde lo administrativo, representa un desafío para los profesionales que ejecutan esta tarea, porque nuestros profesionales están formados hace 10 o 15 o 20 años, cuando todavía toda esta lectura no se había realizado. Entonces le pedimos a nuestros maestros de Latinoamérica que sean inclusivos, que trabajen con la accesibilidad,
que aprendan un montón de cosas al respecto de la inclusión educativa, pero estos maestros se han formado en escuelas anteriores. Entonces, este objetivo de la UNESCO pretende que nuestros maestros se actualicen. Por eso tenemos congresos como este, donde tenemos acceso a información que nos facilita ese acercamiento. Voy a pasar rápidamente esto, porque quiero que les queden las diapos para que lo analicen, pero tiene que ver con acciones vinculadas desde la UNESCO. Realmente lo que me interesa mostrarles acá es que estas acciones relacionadas desde UNESCO lo que han hecho es facilitar actividades de promoción del tema de la discapacidad, apoya la implementación de los proyectos educativos en Latinoamérica de educación inclusiva, ¿sí? Y ha desarrollado redes de asociados en un concepto, en un equipo, un programa que se llama la Alianza Mundial por los Niños con Discapacidad, que tiene vínculos con UNICEF y con organizaciones europeas. Entonces, no está sola Latinoamérica pensando esto. Este es un discurso que se habla en todos los continentes y, por suerte, existen redes de colaboración entre estos organismos que facilitan la articulación y que se lleven adelante estas propuestas. Este es un material que va a quedar para que lo revisen. Importante quienes son administrativos y directivos que entren a revisar este tipo de materiales y cartillas porque lo tienen que tener a mano. UNESCO, para ir terminando esta parte densa y pasar a lo que me interesa más, que conozcamos las realidades latinoamericanas, UNESCO propone como 5 conceptos clave alrededor de la discapacidad y vamos a la última palabra de cada frase. Se refiere a la discapacidad como que no es homogénea, claro, tenemos diferentes discapacidades y diferentes potenciales también. Muestra o pretende mostrar la base de la inclusión desde el respeto y la aceptación. Miren qué conceptos tan difíciles y qué difícil que es llevarlos adelante. O sea, para todos nosotros es muy fácil hablar de inclusión. Para todos es muy fácil y queremos ser inclusivos y trabajamos todos los días por ser cada vez más inclusivos. Pero es muy grande y requiere muchas acciones trabajar con respeto y aceptación de la diferencia y de lo que nos implica un desafío a todos nosotros. También la UNESCO propone que todos los actores de estas instancias debemos ser o somos responsables de llevar adelante estos cambios, estas modificaciones y que esto requiere planificaciones inclusivas y mañana en el taller de la mañana al que los invito, creo que ya se inscribieron algunos, vamos a trabajar acerca del DUA, del Desarrollo Universal del Aprendizaje, como un enfoque que responde también a la planificación más inclusiva y al uso de tecnología como mediador. Termino contándoles esta primera parte, que existe colaboración con la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales, que propone, que tiene todo un portal web donde ustedes podrían, más bien los directivos o los investigadores de estos temas, podrían ingresar y acceder a un mapa de proyectos, de casos de proyectos de buenas prácticas europeas, donde con estudio de casos se analizan buenas prácticas inclusivas. Entonces, estas colaboraciones entre los equipos europeos y latinoamericanos a nivel de generación de políticas y programas es muy positivo y es muy productivo en cuanto a que nos permite llegar y conocer casos reales, ¿sí? Terminó la parte difícil. Quiero que de aquí queden o que me ayuden a entender si quedaron 2 ideas claves. La primera, que la Convención nos ofrece todo un marco normativo para identificar que existe la discapacidad, pero también para proponer que debemos reconocer que esos estudiantes que tenemos al frente tienen potenciales y capacidades a desarrollar. ¿Eso queda claro para todos? Que los organismos promotores o rectores de todas estas normativas fundamentalmente vienen son la ONU y la UNESCO y en colaboración con ellos las alianzas europeas, asiáticas, con los demás continentes, la UNICEF, es decir, que los organismos los organismos internacionales se han encargado de pensar este tema y de sugerir y acompañar a los ministerios de educación regionales en este desarrollo. ¿Esa idea queda también? ¿Sí? ¿Fue muy difícil? ¿Estuvo muy difícil? Díganme que
Miren que lo pensé, ¿cómo hago yo? Marita no está, pero es tremenda porque me pone esa tarea difícil. Yo que hablo de tecnología todo el tiempo, me pone la tarea difícil de conceptualizar sobre un grueso de contenido que es bien importante que ustedes lo conozcan. Bueno, gracias, Luciana. Bien, yo quiero invitar a los que están llegando que se muevan un poco. Me encanta ver así la sala un poco más llena, pero que le abran espacio a sus compañeros. Muy bien. Momento, porque me adelanté. Aquí va a comenzar un apartado que me gustaría llamarlo, para que ustedes lo tengan más significativo, me gustaría entenderlo como un City Tour por el Latinoamérica. Vamos a ir país a país, reconociendo qué es lo que pasa en cada país en ámbitos de inclusión, identificando los organismos, mirando qué es lo que hay, ¿sí? Entonces vamos a ponernos los lentes del City Tour para conocer un poco nuestra región y cómo se están desarrollando buenas prácticas allí. En este congreso estamos muy enfocados en hablar de discapacidad, ¿cierto? Pero es importante entender que dentro de la educación inclusiva existen otras modalidades de formación o de estudiantes, otras modalidades educativas que también se ocupan de pequeños grupos o de comunidades vulnerables sobre las que también nos tenemos que ocupar en lo educativo. Acabamos de hablar sobre la Convención para la Discapacidad y sobre todos los proyectos y propuestas desde la UNESCO, pero también la ONU y la UNESCO proponen acciones para trabajar al respecto de la atención a otras modalidades que hacen a lo inclusivo. Se las voy a contar cuáles son. La que ya conocemos todos, que hace parte de la educación especial, ese concepto también ha ido mudando. Lo que hace a la educación domiciliaria y hospitalaria. Y acá les voy a pedir que me den un paréntesis para contarles un poquitito de qué se trata esto, porque ese es mi océano, mi universo, en ese lugar es en el que yo habito, en la educación hospitalaria. ¿Ustedes sabían que en los hospitales de Argentina hay profesoras que van a dar clase? ¿Sí? Levanten la mano los que saben esto. Bien, genial. Entonces, al igual que en Argentina, en toda la región existen escuelas hospitalarias y domiciliarias. Es decir, que hay maestros que van a la habitación del estudiante que se encuentra internado por una enfermedad y que continúa su trayectoria educativa en las mejores condiciones posibles, tomando clase desde el hospital o desde su casa. Y para ello, maestros y maestras hospitalarias asisten a apoyar este tipo de actividades. Y lo hacen sacándose un poco ese velo de la enfermedad, de la segregación, y esta maestra hospitalaria entra al hospital, entra a la habitación, no a ver un niño enfermo, sino a ver a un estudiante que tiene un potencial enorme de actividad, de aprendizaje. Piensen ustedes que también en este escenario, algunos niños que tienen enfermedades que comprometen su vida, fallecen mientras se está desarrollando la actividad. Y la maestra hospitalaria y el maestro hospitalario acompañan la tarea educativa para que ese niño, hasta el último día de su vida, sea un niño que juega, que aprende, que disfruta, que tiene desafíos cognitivos, que tiene proyectos con amigos de su escuela hospitalaria y que hasta el final puede seguir siendo un niño activo. Y para quienes continúan con su tratamiento y se dan de alta, se continúa la trayectoria educativa. Entonces es muy importante que entendamos que cuando hablamos de ámbitos educativos inclusivos, nos referimos a estas modalidades también, no solamente al niño o joven que tiene una discapacidad, sino a un niño y joven y adulto que pasa por alguna de estas situaciones que hacen algún aspecto que le dan un aspecto de vulnerabilidad y por lo cual tenemos que hacer adaptaciones y ajustes razonables, ¿sí? Piensen en el currículum, para darles un ejemplo, piensen en el currículum de las matemáticas. Lo que un estudiante tiene que aprender en matemáticas en cuarto año del primario. Ese mismo niño dentro de la escuela hospitalaria tiene 2 o 3 veces por semana a su profesora hospitalaria allí, en clase, y tiene que aprender lo mismo que el niño que tenemos 5 días a la semana, 2 horas por día.
Entonces hay que hacer unas adaptaciones y unas aplicaciones, ¿cierto? Y hay que hacer unas adecuaciones correspondientes. Cierro el paréntesis, pero no me podía quedar sin darles un poco de esto que es mi escenario de acción para que lo entendieran mejor. También hay otras modalidades que tienen que ver, por ejemplo, con comunidades, con niños y jóvenes que están aprendiendo y educándose en contextos de encierro, y en Argentina hay un desarrollo muy interesante al respecto. Y hay aspectos que tienen que ver con la educación rural, que también se entiende como una modalidad inclusiva. Y miren qué interesante, también hay otra modalidad que hace referencia a la educación intercultural, a la educación de las comunidades indígenas y en algunos casos, fíjense este pequeño recuadro, a aquellos niños que tienen alguna condición de vulnerabilidad, ¿sí? Acá tengo que hablarles de mi país, de Colombia, y decirles que países como Colombia, que han sufrido un fuerte proceso de guerra, de intervenciones del narcotráfico y de las guerrillas, esos procesos de violencia y de desorden social dejan unas víctimas, que son familias y que son niños y estudiantes que tenemos en nuestra escuela y que requieren también unas adaptaciones, unas adecuaciones, porque muchos de estos niños a veces no se escolarizaron cuando eran infantes y tienen que hacer extra escolaridad, empezar a cursar cuando son adultos o cuando son jóvenes. Entonces, fíjense cómo puede cambiar nuestra mirada, y quiero que sea como nuestra tercera idea de hoy, que cuando hablamos de inclusión no nos referimos solamente a la discapacidad, sino que nos referimos a todos estos escenarios de la vulnerabilidad, a los escenarios en los que los derechos humanos y el derecho a la educación no se puede desarrollar del todo porque hay condiciones contextuales que limitan y que dificultan esta acción. ¿Y cuáles son ellas? La discapacidad, la enfermedad, el encierro, el encontrarse en comunidades muy alejadas. Pensemos en niños de la selva amazónica que tienen que hacer 2 horas para llegar a su escuela más cercana. Y no me voy a Brasil, me voy al Chaco. Pensemos esos niños que tienen que hacer 30 kilómetros para llegar a su escuela y escolarizarse, o que tal vez no llegan porque no hay una escuela cercana o porque tienen que hacer otros trabajos para poder acompañar a su familia y no pueden estudiar. Entonces, esa es mi tercera idea de hoy. Cuando hablamos de inclusión, no solamente nos referimos a la discapacidad, a proveer actividades educativas para la discapacidad, sino que sobre todo nos enfocamos en una mirada amplia de que hay niños y jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad para los que tenemos que pensar actividades educativas ajustadas y razonables en esos contextos de guerra, de violencia, de lejanía, en esos contextos de comunidades indígenas donde se violenta la cultura de origen, donde se quiere imponer el idioma, donde no se acerca a un profesor que sea traductor del idioma de origen con relación al castellano. Pensemos en nuestros países, en nuestros países hermanos, y nosotros mismos que recibimos en nuestras aulas a niños que vienen de países vecinos y que traen toda una coyuntura cultural, idiosincrática, y sobre la que nosotros tenemos que dar respuesta. Pensando un poco en esto de las modalidades, a mí me gusta una metáfora que les quiero proponer, a ver ustedes qué opinan. Por ahí la estoy validando, pero necesito que me ayuden a validarla juntos. Quiero pensar que los maestros tenemos 2 roles. En algunos momentos, los maestros somos arquitectos o ingenieros de la actividad educativa. Somos arquitectos en cuanto que tenemos que pensar, planificar, estructurar en una mirada global cómo van a ser nuestras actividades. Cuando hacemos nuestras planeaciones y pensamos qué vamos a hacer, para quién y cómo. Ahí somos un poco arquitectos, ingenieros, somos intelectuales de lo educativo. Pero después, en otro momento, somos artesanos, porque entramos al aula de clase y con todas estas cosas, este bagaje de elementos que hemos recibido en nuestra formación, vamos a hacer una actividad educativa. Con toda esa caja de herramientas que vienen de nuestra formación universitaria, de nuestra propia experiencia, de lo que hemos leído y de lo que hemos visto, nos convertimos un poco en artesanos de la actividad educativa.
Me gusta pensar esa metáfora que a veces somos arquitectos porque tenemos que pensar y estructurar estos ajustes razonables y estas adaptaciones, pero después nos sentamos al lado de nuestro estudiante y somos artesanos de la tarea de educar y ponemos el cuerpo, el corazón, el interés y la motivación personal en que esa actividad educativa se lleve adelante, ¿sí? Quiero pensar que profesores como ustedes que están aquí sentados un martes a las 9 de la mañana haciendo kilómetros y kilómetros, están aquí sentados porque son así apasionados y comprometidos y quieren responder a estas necesidades y quieren prepararse para hacerlo con la mayor excelencia y con la mejor disposición y con las mejores herramientas. ¿Qué les parece mi propuesta de artesanos y arquitectos? ¿Puede funcionar? ¿La puedo patentar? ¿Les gusta? Voy a seguirla elaborando un poco más. Bien, vamos a pasear un poco por Latinoamérica, ¿sí? México, empecemos por México. México cuenta con el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Discapacidad, el CONADIS, que además propone un programa nacional para el desarrollo de la inclusión y que propone básicamente estos conceptos de los que hemos hablado desde las cartas, desde la Convención de la ONU y desde los aportes de la UNESCO. Es decir, desde México, el ente encargado de desarrollar estas actividades de inclusión es la CONADIS. Este organismo también está apoyado o acompañado por el Instituto de Personas con Discapacidad, que ustedes irán viendo a lo largo de este recorrido por los países que tenemos organismos gubernamentales y tenemos asociaciones, ONGs y equipos que acompañan la tarea, y es por eso que se puede desarrollar, porque solamente cuando contamos con organismos que generan las políticas y los proyectos, pero también con asociaciones que ayudan a que esto se haga realidad, a que esto de verdad se pueda ejecutar, esos pares funcionan muy bien. ¿Cuántas veces han tenido que cambiar de intérprete? Cada 20 minutos. Perdón. Bien, México, ¿no? Estamos en México. También México cuenta con el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que sobre todo este organismo trabaja y propone apoyos educativos, trabaja con ofertas de actividades laborales y de formación adicional para los maestros, actividades de formación y de preparación para que los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad puedan avanzar hacia el campo laboral y de trabajo. Colombia, para ir al segundo país que vamos a conocer un poco, desde su Ministerio de Educación tiene el programa de Educación para Todos. Colombia es un caso interesante de la región porque ha tenido que hacer varias adaptaciones vinculadas a los niños en conflicto, niños víctimas de la violencia en el marco de los programas de la paz, por la paz, pero en la actualidad también está enfrentando el desafío de los niños que vienen de países vecinos por conflictos, como es el caso de Venezuela. Esos son niños que vienen desde el desarraigo y desde la violencia extrema, que se vienen a incluir en el sistema educativo. Entonces hay toda una propuesta pensada en el país que se ha desarrollado desde 2017, porque este proyecto de Educación para Todos ya había analizado en un momento determinado, desde hace unos 4 años, cómo se veía la situación de Venezuela y que la migración que se está desarrollando en la actualidad no es de ahora. Esta migración es lenta, solo que en el último año se ha agudizado, pero desde hace unos 5 años vienen niños venezolanos con sus familias al sistema educativo colombiano. Colombia ha desarrollado unos lineamientos de educación inclusiva. Vamos a estar de acuerdo que todos los países de la región, desde sus ministerios de educación, han adoptado la Convención de la ONU y las propuestas de la UNESCO desde estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, todos los países de la región han adoptado esos 2 documentos y lo han hecho desde el desarrollo de programas de ministerio y desde las asociaciones que acompañan a estos programas, como para no ser muy reiterativa en cada país. Una cosa que me parece interesante en Colombia es que los programas de educación inclusiva están apuntando a esas modalidades de las que hablábamos. Educación para comunidades, para grupos étnicos, para comunidades negras, gitanos y niños que son población de frontera.
y tienen un desarrollo muy interesante en excepcionalidad y capacidades intelectuales superiores. Hemos hablado mucho de discapacidad. ¿Y quién se ocupa del talento de nuestros niños que tienen capacidades intelectuales superiores excepcionales? Colombia ha tenido un desarrollo muy interesante en ese sentido. Cuando hagan clic en esta página del ministerio, para quienes les interesa, y yo diría por ahí, se los quiero dejar de tarea, si me permiten, que leamos un poco del trabajo en la excepcionalidad y el talento. Necesitamos conocer que dentro de nuestras aulas hay niños que tienen capacidades especiales, excepcionales, y que para ellos también hay que ofrecer unas adaptaciones y unas posibilidades para que se potencie su capacidad y no para segregarla o casi que a veces castigarla, porque al niño que tiene una excepcionalidad a veces se le castiga porque es muy rápido, intenso, termina pronto todo, y ¿qué hacemos con ese niño? Entonces, bueno, Colombia ha tenido un desarrollo en ese sentido. Nuestro decreto 1421 desde el 2017, es un programa a 5 años que ha propuesto en una primera faceta un diagnóstico de la situación nacional de Colombia, un diagnóstico en cuanto a cuál es el mapa de Colombia en discapacidad y en inclusión y en las otras modalidades que les decía. En un segundo momento, miren qué interesante esta propuesta que puede ser significativa para ustedes. Están en la fase en este momento de construcción de planes individuales de ajustes razonables, el PIAR. Es decir, un proyecto de planes de ajustes razonables que respondan a estas modalidades, a estas comunidades de las que venimos hablando, ¿sí? Y Colombia lo hace a través de este decreto, y las claves del decreto tienen que ver con, de nuevo, formación docente, implementación de herramientas, de equipamiento, de que se hagan cargo los organismos que tienen que hacerlo, de que les llegue a las directivas y a los profesores. O sea que si miramos a Latinoamérica en general, vamos todos por el mismo lugar. Tenemos conciencia de lo que hace la inclusión y nuestros países están trabajando por desarrollar programas, planes y programas para llevarlo adelante. Pero vamos a decir también que vamos a mitad de camino en casi toda la región, porque todavía nos falta que le llegue a los maestros y todavía falta que se hagan todas las adaptaciones en los responsables de que esto se lleve adelante, en las gestiones para que se lleve adelante. Pero lo principal es que se están ocupando y que hay sensibilización y conciencia. Hace 10 años no. Entonces es un crecimiento enorme. Lo que pasa es que a los latinoamericanos nos ocurre un fenómeno. Lo que tenemos en la actualidad no lo valoramos, nos parece normal, tiene que estar, lo damos por sentado, pero no lo teníamos, y eso es lo que tenemos que valorar. No lo teníamos. Todos nosotros nos formamos en una escuela que no era inclusiva, ¿sí? Vamos a hacer un poco de estadística, con el perdón de todas las mujeres que no nos gusta contar la edad, pero hoy nos vamos a hacer cargo de la edad. Quiero ver arriba la mano de las personas que tienen entre 30 y 40 años. Dios mío. Chao, nos vemos. Hasta luego. Un besito. ¿Se pueden ir todos los de 30 a 40 años? Gracias. Los de 40 a 50. Aquí estamos. Vamos todavía. Somos mayoría. Somos mayoría. Bienvenidos los que están llegando. Solamente se perdieron las primeras 52 diapositivas. Chicas, ¿quién tiene mi celular? Ok, bárbaro. Me gustaría después que tomen una foto con toda esta gente divina que llegó. Gracias. Que le avisen a Luciano que me pidió. Muy bien. ¿Para qué les estaba preguntando la edad? Solamente como farandulera, ¿no? Bueno, dijimos de 40 a 50 que estamos todos. Levanten la mano los sinvergüenzas que tienen entre 20 y 30 años. Que no los queremos. En la sala se pueden ir, por favor, nos caen mal. Porque los que tienen entre 20 y 30 años la tienen toda reclara, todo perfecto. Bien, perfecto. ¿Mayores de 50? ¿De 50? Muy bien. ¿Mayores de 80?
Excelente. Bien, ¿por qué les pregunto la edad? Porque es importante que nosotros entendamos que si en este auditorio hay personas mayores de 20 años, pero sobre todo si hay mayores de 30 y 40 años, todos nosotros, los mayores de 30 y 40 años, somos fruto de un sistema educativo que no era inclusivo, porque no se hablaba de inclusión. Y aquí estamos, sensibilizados, trabajando porque nuestros estudiantes y nuestros jóvenes de Latinoamérica estén bien incluidos. Entonces, qué interesante esto. Venimos de un sistema distinto y nos hemos ayornado. Me gusta esa palabra, ayornarse, porque tiene que ver con que yo tomo responsabilidad y me hago cargo de lo que tengo que aprender y modificar, ¿sí? Todos nosotros de 30, 40 y 50 nos hemos ayornado a este cambio de paradigma en el que reconocemos 3 principios: accesibilidad, oportunidad y potencial. 3 palabras con las que nos levantamos todos los días de nuestra vida aquí: accesibilidad, oportunidad y potencial. Y si no nos levantamos con esas 3 palabras, tenemos que cambiar de profesión, porque son necesarias e indispensables para realizar nuestra actividad educativa, ¿sí? Chicas, ¿me dicen el tiempo? ¿Qué hora es? No, me queda. ¿Falta qué? 25. Muy bien. ¿Terminamos acá o podemos avanzar? ¿Qué les parece un poco este panorama? Los que están desde hace un rato, ¿ya se aburrieron o todavía estamos conectados? ¿Estamos todavía? Los que llegaron recién, más tarde les contamos todo lo que venimos hablando, pero les voy a decir a todos que las diapos van a quedar porque las preparé como un material para que todos ustedes se lleven y descarguen y estudien y analicen todos estos documentos porque necesitamos conocerlos. Estamos hablando país por país. Voy a ir un poco más rápido. Colombia, entonces ya dijimos que tiene su proyecto. Ahí me interesa mucho contarles esto. Imagínense que la UNESCO ha desarrollado un premio que tiene que ver con las 10 ciudades del aprendizaje que cada año se van nombrando. Este año, mi querida Medellín, yo soy de Bogotá, pero soy súper... Miren, yo tengo pasión por 2 lugares. Pasión, se los tengo que decir de verdad, posta, y aquí hay personas que me han escuchado en otros escenarios. Yo tengo pasión por Colombia, porque Colombia es mi patria y allí están mis afectos y me formé en la Universidad Colombiana y produzco para la Universidad Colombiana en la actualidad. Y mi otra gran pasión y mi gran afecto es Argentina, porque Argentina me ha dado todo mi desarrollo profesional y me ha dado grandes amigos, grandes proyectos y me ha permitido adentrarme en lo que es la escuela del país. Y allí he conocido gente maravillosa. Entonces, de esos 2 lugares tengo mucho afecto. Por lo tanto, tengo que hablarles desde mi corazón de lo que pasa en Medellín. Medellín fue nombrada como una de las 10 ciudades del aprendizaje para UNESCO, una ciudad latinoamericana, chicos. No existía, ¿me entienden? Siempre son las europeas, siempre Finlandia, siempre pum para Asia, y resulta que en Latinoamérica nos han visto y han encontrado que Medellín es una ciudad que propone una oferta educativa muy interesante, y entonces un proyecto como este lo que ha hecho es proponer tecnología accesible para estos estudiantes de diferentes edades. Y lo ha hecho con la generación de telecentros, tecnocentros, bibliotecas accesibles, ¿sí? Esto es como un caso, recuerden que mi conferencia se llamaba algo de buenas prácticas. Esta sería una buena práctica para desarrollar y es cómo la tecnología apoya el desarrollo de programas institucionales de discapacidad. Y tienen también en estas organizaciones apoyo en lo que hace a la legislación, al consultorio jurídico, al desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad en mi país. También Colombia, respondiendo a esto que dijimos de las modalidades, ha desarrollado programas como Retos para Gigantes, que es el programa de aulas hospitalarias, ¿sí? Ha desarrollado el programa de secundaria activa, el programa de escuela nueva, que tiene que ver para niños de comunidades rurales que están muy lejos, y el programa de aceleración del aprendizaje, que es para todos estos niños de los que hablábamos hace un rato, que estaban fuera del sistema escolar, que son adolescentes y que no han hecho ni siquiera la primaria. Entonces, Colombia ha desarrollado estos programas. Es decir, que ustedes
Ay, perdón, me fui para otro lado. Es decir que cuando tengan ganas, un ratito, pueden entrar a ver, a conocer estos programas. Yo les dejé los enlaces de cada uno de estos organismos y de estos programas con enlaces a video de YouTube, porque van a ver los videos con subtitulado y por ahí el video es más fácil de entender el concepto del programa que leer y descargar todo el programa. Ahora, no sean perezosos y el que tiene que estudiar esto, que trabaja por ahí en gestión o son directivos, tienen que leerlos. Así que es una invitación a que lean un poco desde distintas plataformas. Avanzo, voy a llegar con el tiempo, así que tranquilas. Avanzo hacia Perú. Desde su Ministerio de Educación, Perú propone el programa de escuela inclusiva con 3 ejes: formación docente, accesibilidad tanto en infraestructura como en comunicaciones y diversificación del aprendizaje. Cuarta palabra que me gustaría que se lleven hoy, cuarta idea, diversificación del aprendizaje y de la enseñanza. ¿Qué significa diversificar? Pensar en las adaptaciones para todos y los ajustes razonables. Y Perú ha generado su premio Escuelas Valora, que es muy interesante. Entren a ver el video porque es divino. Cada año, desde hace unos años, vienen nombrando este premio de Escuelas Valora, desde el 2015, que da premio a escuelas de todo el país, de Perú, que tienen propuestas de educación inclusiva en las diferentes modalidades, no solamente en discapacidad, sino en las diferentes modalidades. Ecuador, desde su Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades y desde la Agencia Nacional de Discapacidades, tiene su proyecto de educación inclusiva con su ley orgánica intercultural. Es muy interesante esta propuesta desde Ecuador, que trabaja con comunidades vulnerables, necesidades educativas especiales y condiciones específicas del aprendizaje y que, perdón, me devuelvo acá un segundo, y ya voy con Paraguay, ya los voy a atender, los de Paraguay. Y que además Ecuador se ha ocupado de proponer un proyecto de educación superior. En Latinoamérica hablamos mucho de educación media y secundaria, primaria y secundaria. Bueno, hay países que también se están ocupando de educación inclusiva en la educación superior. Hola, ¿qué tal? Bien. Bárbaro, Paraguay, querido Paraguay, que tuve una fortuna enorme. El año pasado lanzaron sus lineamientos para el sistema educativo inclusivo. Y miren, quiero contarles que tengo acá una foto en la presentación de los lineamientos. Tuve la fortuna, estábamos en el Congreso de Educación Hospitalaria y nos han invitado a la presentación de los lineamientos, chicas. Esto era super fashion. Estábamos con muchas personalidades interesantes y nos pidieron dar una opinión acerca de este programa de proyecto, que es el que se desarrolla en la actualidad. No sé si las colegas de Paraguay quieran mencionar algo al respecto. Perfecto. Los lineamientos corresponden a este video final. Este documento está en línea para que lo vean, así que súper interesante. Necesito que llamen al fotógrafo porque ya vamos a terminar para que tomemos una foto desde allá, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá está Paraguay, entonces súper interesante su proyecto y está accesible para que todos lo vean. Chile también muy desarrollado, he trabajado mucho en actividades de implementación de tecnología en Chile, tiene su organismo que es el CENADIS y como algo interesante que les puede servir, quiero que ustedes piensen en estos 2 conceptos que propone Chile. Por una parte tienen su programa de retos múltiples, es muy interesante ese concepto de retos múltiples, y por otra parte tienen su decreto de articulación de la diversificación del aprendizaje y de la enseñanza para la implementación del DUA, del diseño universal, que está muy bueno que lo lean, y en particular para este proyecto he podido aportar con el desarrollo del Programa Nacional de Uso de Tecnología para las Aulas Hospitalarias, a través del equipo de enlaces, del equipo TIC, que ahora se llama Innovación y Tecnología. Pero me interesa mucho que de este equipo de Chile entren a ver el concepto retos múltiples, que responde a esto de la diversificación y de entender que hay más allá de la discapacidad y que hay sobre todo potencial. Y terminando en este recorrido, contarles un poco de Brasil, que tiene en particular también desde su Ministerio de Educación
toda una legislación y unos programas, pero como particularidad a Brasil le ocurre que como es medio continente, sus desarrollos regionales son por estados, entonces es muy heterogéneo. No podemos decir que hay un programa nacional, hay unas normativas o lineamientos nacionales, pero cada estado ha tenido unos desarrollos distintos, porque Brasil es el 40% del continente. Entonces es enorme, tiene su ley de implementación, por supuesto, y tiene en su portal, de todos los portales que les he mostrado hoy, que les he contado hoy, todos estos portales son accesibles, tienen toda la facilidad con audio, con video, con texto fácil de leer para que lo puedan acceder. Tiene también la sociedad inclusiva, trabaja sobre todo con empoderamiento de los jóvenes y de los niños y jóvenes y de sus familias, ¿sí? ¿Con quién tenía que terminar? Con Argentina, por supuesto, que es mi otro lugar en el mundo. Y Argentina trabaja sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de una ley nacional desde el Ministerio de Educación y cuenta con la Agencia Nacional de Discapacidad, que ha desarrollado, entre otros, un plan de acción, ¿sí? Y unos materiales. Por favor, a esta diapo, sáquenle una foto porque ustedes deben acceder a todos esos materiales y a todos esos contenidos que están adaptados para que los tengan y los conozcan porque son los nuestros, son los de nuestro país. La Carta de los Derechos, Cartilla de los Derechos, para que compartamos con nuestros estudiantes, la guía sobre el uso del vocabulario inclusivo, guías de prácticas, y este año han desarrollado la Cumbre Global de Discapacidad, que ha puesto a Argentina como protagonista a nivel mundial de los desarrollos, ha sido la sede y ha sido el lugar de desarrollo. Y también tengo que nombrar a la Casa que nos invita hoy, que es un organismo muy importante en Argentina, que tiene mirada desde afuera y reconocimiento, y Prodigy, como un lugar de inclusión social integral que favorece la inclusión de las personas, no solamente niños y jóvenes, sino de adultos, de las familias, para la consecución de los certificados, para el restablecimiento de sus derechos. Así que Prodigy tiene un trabajo muy interesante y muy destacado en la región, que me gusta mucho que ustedes lo puedan identificar y conocer, porque Prodigy es nuestro, es del Chaco, pero es muy importante en el país y es muy reconocido fuera del país. Se lee muy bien Prodigy afuera y se conoce muy bien. Así que eso es. Voy a terminar en 3 o 4 diapos más. Quiero contarles que hay una red regional que es una coalición de países para analizar este tema de desarrollo de las políticas, ¿sí? Y que genera, ya les he ido contando a partir de los diferentes países, los organismos que desarrollan todas estas actividades. Pero para no quedarme mucho más en esto, solamente contarles que esto que estamos desarrollando, que tiene que ver con las buenas prácticas en inclusión, está muy relacionado con qué es lo que hace a una buena práctica. Quiero dejarles este mensaje para ir terminando. ¿Qué hace a una buena práctica en educación inclusiva? Las buenas prácticas son aquellos, a esta también le pueden tomar foto porque es como que se las llevan de tarea para ver si ustedes tienen buenas prácticas en sus ámbitos educativos. Buenas prácticas se entiende como un ejercicio educativo en el que hay cobertura, participación y accesibilidad, en el que empezamos a conocer y adaptar las propuestas de diversificación y DUA, ¿sí? En las que se hace un trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la escuela. Les estamos pidiendo mucho, pero si queremos que nuestros estudiantes tengan el restablecimiento de sus derechos, nosotros tenemos que ser excelentes y tenemos que ir con todo para nuestros proyectos educativos. Y todo requiere esto: trabajo colaborativo, el registro de nuestras actividades, el análisis en grupo y con nuestros vecinos. Necesitamos entender que solos no aprendemos. Nuestros vecinos de la otra ciudad, nuestros vecinos de la escuela del lado, nuestros vecinos del país del lado, solamente cuando nosotros trabajamos en común con otros podemos aprender y mejorar. Entonces las buenas prácticas se tratan de esto. Y también requieren formación de nuestros maestros y requieren que hagamos unas propuestas que vienen de nosotros mismos y que vayan hacia la investigación y hacia la documentación y sistematización de estos ejercicios. ¿Cómo se conocen las buenas prácticas? Escribiéndolas y publicándolas,
¿sí? Ahora hemos escrito del ámbito de educación hospitalaria un libro de buenas prácticas al respecto. Dejarles como idea que entren a la página de la OEI, que también tiene su programa regional Luces para Aprender, con un enfoque bien de lo rural, muy interesante para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? El de la OEI, acá me fui del lugar, aquí. Para que ustedes lo tomen en cuenta, que este programa de la OEI tiene además materiales, todos los ministerios de los que les hablé, si ustedes entran a los portales, tienen materiales para descargar, tienen materiales accesibles, tienen las normativas, entonces tómense un poco de tiempo con sus equipos para analizar toda esta información. Tomen en cuenta la RELPE, la Red Latinoamericana de Portales Educativos, que tiene incluidos todos los portales de la región, donde ustedes van a poder consultar la información, ¿sí? Miren, quiero dejarles la última idea. Me voy a pasar esto porque va a quedar en las diapos y ya se los he dicho. Estos son todos proyectos de buenas prácticas en Latinoamérica. Proyectos de accesibilidad, proyectos que involucran juegos activos, uso de tecnología, nuevos dispositivos. Me detengo acá solo un minuto. Chicos, chicas, señores, señoras que asisten hoy, profesores queridos, nuestros estudiantes ya no solo aprenden con la hoja de papel, aprenden con las pantallas, la que tengan, la del teléfono, la de la tablet, la del computador, las pizarras enormes. Nuestros estudiantes aprenden con tecnología y hay muchas experiencias latinoamericanas que involucran tecnología y ya avanzamos al uso de cascos de realidad virtual, avanzamos hacia el uso de herramientas de realidad aumentada también, ¿sí? La inclusión de iconos y de juegos que tienen que ver con este ámbito. Y voy a terminar dejando una tarea, un reconocimiento de los desafíos que son oportunidades para nuestro país, ¿cierto? Y que son oportunidades para nosotros que tenemos que aprender y mejorar lo que se está haciendo. Los desafíos de la región están vinculados a la difusión de estas temáticas, a la difusión y el conocimiento de los programas y planes de trabajo. Los desafíos de nuestra región responden a la formación docente. Nos falta que nuestros docentes tengan una actualización en estos ámbitos, una mayor actualización. Nuestros desafíos competen a que no hay muchas investigaciones latinoamericanas y que tiene que haber más y que somos nosotros los que tenemos que escribirlas. No podemos solo leer lo que nos manda Europa y Asia y Norteamérica. Nuestro desafío enorme es que nuestros investigadores puedan producir y que nosotros también lo podamos hacer. Pero no solamente producir, sino que accedamos. Ustedes saben cuántos estudiantes de maestría y doctorado investigan sobre esto, tesis increíbles y no se leen, no se difunden, ¿sí? Y el otro desafío tiene que ver con la escritura y la difusión de las buenas prácticas. Acá les invito a que tomen fotos de lo que viene. Se van a quedar con las diapos, pero tomen fotos. Les voy a mostrar 4 o 5 recursos educativos para maestros donde ustedes pueden acceder a esto que les he contado hoy. Y pueden acceder de manera divertida, interesante, con accesibilidad, ¿sí? Entonces tenemos la colección de cuadernillos de materiales del Ministerio de Educación. Me corro un poco para que no queden todas las fotos. La colección de cuadernillos que tienen adaptaciones y propuestas pedagógicas, ¿sí? Los invito a que conozcan este canal de YouTube, Include Channel. Tiene toda una serie de videos para aprender de lo que es la discapacidad, súper interesante como recurso. Los invito a conocer, ¿dónde está María con mi celular? Los invito a conocer, si quieres desde allá, desde este lugar, los invito a conocer un programa nuestro, argentino, de la TV pública, ¿sí? Desde la vida, que hace reconocimiento de proyectos y de experiencias educativas que ustedes lo han conocido, venido al Congreso. Es un excelente programa y está buenísimo ver los videos anteriores porque hacen reconocimiento de temáticas y de proyectos de toda la región. Entonces es nuestro, es argentino, lo tenemos que ver y tenemos que participar. Tiene mucha información de utilidad. Casi que estos programas se convierten en una píldora educativa que podríamos trabajar con nuestros maestros en cada una de las escuelas.
Chicos, súper importante, hay muchas charlas TED sobre inclusión. Ayer tuvimos aquí a una oradora de las charlas TED del 2016, ¿sí? A Silvana Corso. Y hay otros tantos que hablan de discapacidad. Yo los invito a que vean estas 4. Explota la cabeza después de escucharlas, porque tiene que ver con las verdaderas formas de la inclusión, porque tiene que ver con los desafíos que implica la inclusión para todos nosotros, ¿sí? Pero las charlas TED tienen algo muy interesante, y es que son frescas, fluidas, concretas. Escuchas una charla TED y entendiste el tema. Están muy bien escritas y muy fáciles de entender, están con subtitulado, entonces las pueden conocer. Estas y otras que estén disponibles. Hay muchas guías pedagógicas que ustedes pueden usar, que pueden conocer, ¿sí? Profes, tarea número 2, pero tarea, salen de acá y se van con su celular. A suscribirse a una revista internacional de educación inclusiva, la que quieran, aquí les puse 5, gratuitas. Nosotros tenemos que leer las investigaciones y las actualizaciones. Entonces, ¿dónde están? En las revistas educativas indexadas, electrónicas. Así que, por favor, todos, y les voy a tomar, no sé, me voy a inventar un mecanismo para tomarles la cuenta de esto. Les dejo esta tarea. ¿Me pueden prometer que se van a comprometer a inscribirse a una revista electrónica? Una. ¿Que se van a ver alguna charla TED? ¿Que van a ver algún video desde la vida? 1. Porque nos cambia la manera, tenemos recursos para aprender más. No nos quejemos porque decimos es que no hay formación. Bueno, mientras que llega toda la formación que tiene que llegar, revistas digitales. Nos llega la suscripción gratuita por mes. Hay un repositorio en este enlace de aplicaciones digitales, y los que quieran aprender más de esto, mañana vienen a mi taller, y si no los dejan entrar, golpeen la puerta del lado y hablan conmigo para que puedan entrar. Vengan al taller de tecnología, pero entren aquí que hay mucho para saber del tema. Y con esta me despido. Muchas gracias por su atención. Mire, lo único que no aprendí en la universidad fue a chiflar, pero de verdad que debería haber aprendido. ¿Les gustó? ¿Entendieron? 3 ideas. Tenemos normativas regionales que nos ayudan a hacer la implementación, tenemos buenas prácticas en nuestro continente y tenemos muchos recursos para profundizar al respecto de este tema. ¿Puedo pedirles un favor? Ingresen a mis redes sociales, acá al final se las dejo. Quiero que sean mis amigos en redes sociales. Quiero invitarlos a mi sitio en internet, a Pedagogía Hospitalaria TIC, donde van a encontrar muchas herramientas y recursos tecnológicos. Y quiero invitarlos a que cuelguen allí sus fotos o los comentarios que quieran hacer, y que todo lo que han vivido en este congreso lo pongan en sus redes sociales con el hashtag, que ayer me pusieron la tarea y no la hice, el hashtag V corta del número 5 en romano, V corta CID. Quinto CID, numeral quinto CID. Pongan allí sus fotos de grupo, de todo lo que hicieron en estos días. Yo les agradezco mucho su cara de atención, su actitud y su disposición. Es muy difícil hablar en auditorios enormes, ha sido un desafío enorme hablar con ustedes. Lo he preparado desde el mejor lugar para poderles transmitir esta información. Les agradezco mucho su atención y los invito a que sigan disfrutando de este congreso increíble y a que vayan cada día renovados a poner lo mejor de ustedes para restablecer oportunidades en sus estudiantes, porque ustedes se merecen ser profesionales felices y exitosos y plenos en su tarea, y porque sus estudiantes se merecen mejores oportunidades y gente bien formada, ¿sí? Un beso para todos. Bueno. Bueno, bien.